Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos con este titular de Mundo UR. En materia política leemos que el CNE pospuso para el 25 de mayo, ya no abril, mayo, las elecciones parlamentarias y regionales luego de revisar las solicitudes realizadas por participantes del proceso comicial. Bueno, en ese sentido, en Analítica leemos que la Plataforma Unitaria Democrática presentó un comunicado en el que denunció que no hay condiciones para participar en la próxima elección o en las próximas elecciones. El escrito fue publicado en redes sociales de la alianza opositora y publicaron una lista de condiciones para considerar cualquier participación en ese proceso convocado. Bueno, de todas estas, en F también leemos que familiares de detenidos, precisamente luego de los comicios de la elección del 28 de julio, pidieron desde Caracas y Maracaibo la revisión de los casos de sus allegados. Thais Rodríguez, integrante del movimiento Comité de Madres en Defensa de la Verdad, junto con otros familiares de los detenidos, entregaron un documento con peticiones al alto tribunal. Denuncian que sus allegados privados de libertad han padecido fiebre, dengue y disminución de peso. Bueno, en Analítica también leemos que el senador estadounidense Rick Scott mantuvo una conversación vía telemática con María Corina Machado sobre la situación en Venezuela. Fue genial hablar con mi amiga @María Corina Ya sobre cómo podemos trabajar para traer un nuevo día de estabilidad en nuestro hemisferio. Esto lo escribió Scott en su cuenta en X. Machado agradeció las palabras de Scott, cito, por su inquebrantable apoyo. Y también encontramos en el Nacional, por ejemplo, que la designación del Tren de Aragua como una organización terrorista internacional entrará en vigor en Estados Unidos el día de hoy. Así lo confirmó el Registro Federal en su página web. Señaló que el documento del nombramiento estará disponible en las próximas horas. Junto al grupo delictivo de origen venezolano, el gobierno de Donald Trump incluyó a la Mara Salvatrucha, así como a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos del Norte, del Golfo y la nueva familia michoacana, todos ellos en México, lo tiene el Nacional. Y en Mundo UR tenemos que la crisis en el Catatumbo no ha sido controlada. Los grupos irregulares armados continúan en enfrentamiento, mientras el ejército busca devolver la paz a los catatumberos. Este reporte lo tiene Joiry Sosa. A un mes del inicio de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, las cifras oficiales arrojan más de 80.000 ciudadanos afectados, de los cuales 52.000 forman parte de los desplazados. De ellos, 26.000 aproximadamente llegaron a la ciudad de Cúcuta, departamento colombiano, frontera con el estado Táchira, Venezuela. Sin embargo, la atención ha recaído completamente sobre la gobernación del departamento norte de Santander y la alcaldía de San José de Cúcuta. Alcalde encargado, Leandro Ugarte. El municipio de Cúcuta no ha recibido un solo peso de parte del gobierno nacional, lo que el municipio ha recibido una ayuda humanitaria que van destinados hacia la alimentación, que no son más de 2.400 que se han entregado en un mes. Ya hemos enviado en 2 oportunidades la solicitud de subsidiariedad al gobierno nacional, no hemos obtenido una respuesta generalizada. ¿Qué ha pasado con estos ciudadanos después de un mes? Llegamos a tener más de 2.500 personas hospedadas en hotel, hoy tenemos un poco más de 1.350 personas, muchos de ellos se encuentran red de apoyo con alguno de sus amigos, familiares. Según información emitida por el gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar, un grupo importante de catatumberos decidieron regresar por voluntad propia a sus hogares. Sin embargo, a los pocos días retornaron a Cúcuta, pues el conflicto no ha sido controlado y continúa en un punto álgido de enfrentamiento. Bueno, con esto pasamos al tema económico. Analítica nos tiene que el Observatorio Venezolano de Finanzas presentó los resultados de la encuesta de expectativas económicas. Según el estudio, la inflación cerraría en 2025 en 110%, mientras que el dólar oficial se ubicaría en 112 bolívares en promedio. Respecto al crecimiento económico, los participantes de esa encuesta aseguraron que no esperan un desarrollo mayor a 2,5%. Y en Petroguía leemos que en promedio de exportaciones de petróleo venezolano hacia Europa habría superado los 60.300 barriles diarios durante 2024 y este volumen duplica el registro de 2023 al registrarse un alza de 116% según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos de España, CORES. Este repunte se debió al crudo que recibió la empresa Repsol, por lo que adeuda Petróleos de Venezuela por concepto de financiamiento y pago de dividendos por sus operaciones en las empresas
petroleras mixtas Petroquiriquire y Petrocarabobo, en las que tiene una participación minoritaria, se refieren a Repsol. Y en Mundo UR leemos que la falta de financiamiento impidió incrementar la superficie de siembra en el año 2024. Este reporte lo tiene Oscar Pineda. El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, explicó que entre los años 2010 y 2012 se cultivaron hasta 2 millones de hectáreas. Miércoles 8 de la mañana. No hemos podido incrementar las hectáreas de siembra por la falta de financiamiento. De hecho, las investigaciones que hemos hecho en FEDEAGRO con todos nuestros directores, asociaciones y conocedores de la materia en los 18 estados agrícolas del país, coincidimos en que se están cultivando alrededor de 1.200.000 hectáreas. La inversión es fundamental para el crecimiento del sector agrícola, según Celso Fantinel. Miércoles 8 de la mañana. La inversión mínima que hay que desarrollar en Venezuela es de unos 1.500 millones de dólares año y estamos convencidos que en unos 5 años pudiéramos alcanzar alrededor de casi un 90% de soberanía. El presidente de FEDEAGRO explicó que con la inversión necesaria se pudieran reducir las importaciones de materia prima. Hablando de siembra, en Mérida, agricultores de la zona del Páramo denunciaron que varios factores afectan la producción de hortalizas, piden solución a las autoridades y el reporte desde allí lo tiene Jade Delgado. Explicaron que los costos de los alimentos que producen han bajado considerablemente y una de las causas es el contrabando de rubros traídos desde Colombia. Andrés Ramírez, presidente de la Asociación de Productores del municipio Miranda en Mérida. Cómo los productores siguen produciendo a pérdidas con el tema de la zanahoria. Hoy día vendiendo zanahorias, sacos de 45 kilos en $5. Vemos que sigue entrando en menor proporción papa en contrabando desde Colombia. Aunado también el incremento de los insumos agrícolas. Asimismo habló sobre el alza en los precios del dólar y cómo afectan en la comercialización de las hortalizas. A la variable cambiaria de la moneda nacional con la moneda extranjera. Es una disparidad bárbara. El comerciante no puede vender a pérdidas. Recordó que las fallas del servicio eléctrico y las malas condiciones de algunas vías también son problemas que afectan al momento de producir y transportar la mercancía. Y en la prensa Lara leemos que el presidente de la Federación Nacional de Avicultura, Francisco Tagliapietra, destacó que el balance del sector el año 2024 en este rubro fue positivo, ya que la producción de carne de pollo aumentó 15,8% respecto al año anterior, es decir, 2023. En contrapunto, leemos que el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, estimó que para 2025 el sector retail crezca alrededor de 3,3%. En ese sentido, indicó que en 2024 en Venezuela abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio en el país 61 tiendas y proyectó que para 2025 podrían abrir 40 comercios entre nuevos y remodelados. Sostuvo que esas proyecciones de crecimiento de la nación dependerá de cómo se comporten los ingresos del país por petróleo y por exportaciones no tradicionales también. Y en contrapunto, también leemos que el presidente de la Cámara Venezolana de Calzado y Componentes, Tony Di Benedetto, solicitó al Ejecutivo Nacional celeridad en la toma de decisiones que competan al sector y considerar que cada día hay menos fabricantes de calzados en el país. Detalló que la oferta de productos nacionales no llega a 20%, lo que es bastante preocupante porque llegamos a ser en un tiempo hasta 80% de la oferta nacional. Esto, repito, es de la Cámara Venezolana del Calzado y sus componentes. En materia de turismo, la Federación de Turismo de Venezuela reportó que hay altas ventas en paquetes turísticos para la temporada de carnavales, la fecha establecida para el lunes 3 y martes 4 de marzo. Rafael Salazar, presidente del gremio, indicó que los operadores turísticos terrestres reportan altas ventas de paquetes para viajes hacia 3 destinos principales, Morrocoy, Mochima y Mérida, además del poco tradicional destino turístico del estado Yaracuy. Y precisamente el sector turismo y comercial de la península de Paraguaná inició una campaña de promoción de la entidad como destino turístico y de compras. También el reporte es de Douglas Durán. La presidenta de la Cámara de Turismo de la península de Paraguaná, Patricia Morales, indicó que la campaña denominada Compras, Ahorro y Diversión en Paraguaná tiene como meta posicionar a la entidad como destino predilecto para los visitantes por sus bondades económicas y turísticas. Patricia Morales, presidenta de la Cámara de Turismo de Paraguaná. Para que podamos promover nuevamente la inversión, también promover el turismo de compra en la península de Paraguaná, dando a conocer las nuevas bondades y nuevos beneficios que tiene la zona libre de Paraguaná.
Indicó que ofrecerán descuentos para los visitantes. Y bueno, generando también una sinergia entre los empresarios en donde se ofrezcan descuentos y cupones, ¿ok? Para que la gente de verdad sienta la diferencia entre otros destinos y Paraguaná. El sector espera una importante movilización de turistas para el asueto de Carnaval 2025. Y vamos a hablar de salud y educación antes de la pausa. En Crónica 1 leemos que ante la ineficiencia del servicio de aseo urbano, vecinos del kilómetro 7 del Cunquito recurren a la quema de basura como método para deshacerse de los desechos. Aunque es perjudicial para el ambiente, esta práctica se ha convertido en solución desesperada. Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que Venezuela carece de una política pública efectiva y basada en evidencia que permita organizar mejor el servicio de aseo urbano. La quema de residuos en lugares inadecuados genera condiciones insalubres. Estas abarcan desde contaminación del aire, aparición de malos olores y la proliferación de vectores de enfermedades graves asociados a la basura. El texto completo en Crónica 1. Y ahora en educación. Por una parte, en Contrapunto leemos que Tarek William Saab propuso llevar los delitos de acoso escolar a la reforma constitucional para disminuir las alarmantes cifras que en las últimas semanas se han registrado en las escuelas del país y viralizado en redes sociales. Citan acá en Contrapunto: el acoso escolar como delito no está previsto en la Constitución. Hemos presentado una ley a la Asamblea Nacional para que esto no sea visto como algo normal o banal. Es un tema vinculante a la defensa de los derechos humanos y a la dignidad humana, y pensamos en la defensa de ese niño, niña y adolescente. Fin de la cita para él. Pero a la par, también en Contrapunto leemos que diferentes gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela denunciaron el hostigamiento policial que persiste en el campus, la falta de aumento salarial y la intervención de la Comisión Presidencial en el recinto universitario. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, denunció que el gobierno venezolano ha querido concretar una intervención silente en la universidad a través de la Comisión Presidencial. Ante esto exige que deje de asumir sus funciones del personal obrero y administrativo de la UCB, puesto que existen problemas de fondo a los que les tiene que buscar ya una solución. 6:28 minutos de la mañana. Hagamos un alto en la lectura de estos titulares. Permítame compartir en ese sentido algunos mensajes publicitarios como este de Mapfre. Confianza, que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene más de 80 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza y es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales. @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y mire, los regalos no para nada terminaron en Navidad. En este año nuevo, Simple sigue premiando en grande. Recarga tu cuenta, entra ya en simple.com.be, raspa tu ticket digital y participa por más de 45,000 premios entre televisores, celulares, recargas, motos y un increíble carro. En 2025, recarga, raspa y regana. Es así de simple. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 1 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025. Y a ver, cada día surgen nuevos retos, nuevas metas, nuevas razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca porque celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para regalarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y cierro hablándoles de pilas GP, que vienen ahora con nueva tecnología, G-Tech, con grafito de alta pureza para una mejor conductividad, pero además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por ese blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? Pues quieres pilas GP entonces. Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y esto es muy bueno. Ella es Nora Jones. El tema Sunrise. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son ahora las 6:36 minutos de la mañana. Permítame también en publicidad y a esta hora hablarles de Plumrose. Tenemos que encargarnos de esos kilos de más, ¿no es cierto? Entre las metas para 2025, comer saludable, hacer ejercicio. El primero sencillo porque con los productos de pavo Plumrose pues está esta muy buena opción, baja en calorías, nutritiva, cargada de sabor. Además, si es Plumrose es pavo garantizado. Los platos ahora están acompañados de los mejores productos de pavo Plumrose. Y vamos a hablar también de Farmatodo. En Farmatodo están comprometidos con tu bienestar, por eso te invitan al Farmatodo más cercano y pregunta allí por tu cesta de bienestar, con una gran variedad de medicamentos de laboratorios venezolanos a menos del equivalente a $1. También la puedes encontrar en el folleto de la tienda y a través de la aplicación o de la página web. Recuerda que tu cesta de bienestar se renueva cada semana con medicamentos a precios que cuidan de ti. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y hablemos de EcoFlow. Comienza, pero termina el año también con energía, que no te falle. EcoFlow es soluciones energéticas ecológicas que brindan tranquilidad a los clientes. Escucha, en más de 100 mercados, esto a través de generadores eléctricos portátiles, van desde 300 vatios hasta 7,200 vatios. La misión de EcoFlow es reinventar la forma en que el mundo genera, almacena, utiliza energía a través de innovaciones amigables con el medio ambiente. Nivel Plaza, Parque Cerro Verde en Caracas, de lunes a miércoles de 11 a 8 de la noche, 11 de la mañana, 8 de la noche, y de jueves, hoy a domingo, 10 de la mañana a 8 de la noche. En redes sociales, @EcoFlowPower_VE. Y a ver si una de tus metas es mejorar la piel de tu rostro, desaparecer las manchas por el exceso de sol, maquillaje, mejorar las ojeras también. Ahí está, la doctora Cristina Premerl. Ella tiene los mejores y más avanzados tratamientos para quitar manchas. Esto con el láser pico, pero también para eliminar la flacidez, verte más joven con el Ignite. Tiene los equipos, las técnicas, el conocimiento y la experiencia. La doctora Cristina Premerl está en el Centro San Ignacio. Para más información y citas, este es su número telefónico: 0424-139-8144. Medicina estética con ética. Y cierro hablándoles de Osole. Pensando en qué preparar para el almuerzo o la cena de hoy, podría ser una carne guisada. Que se complica, pero ¿cómo no? Porque con Osole realmente es muy sencillo. Esa rica carne puede venir acompañada con la salsa finas hierbas de Osole. Y es que con Osole y sus 11 sabores, tu imaginación es el límite. Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas, todas hechas en Venezuela con ingredientes 100% naturales que saben ahogar. Osole, los sabores de la vida. Síguelos en @Osole_Foods. Lecturas informativas con Román Losinski. Bueno, en materia de servicios y volviendo a nuestros titulares, en Confirmado leemos que según el monitor de servicios públicos de Cedice Libertad, 72% de los suscriptores encuestados aseguró haber migrado a alguna solución de internet privada con tarifas que oscilan entre $20 y $60 al mes. 60% de los entrevistados denunció que hubo intentos de cobro de tarifas extraoficiales para agilizar procesos de reconexión, telefonía fija o internet. El informe de Monitor de Servicios Básicos estableció que en enero los estados con mayores incidencias en materia de telecomunicaciones públicas son Mérida, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Zulia. Y bueno, ahora en materia de sucesos, en Mundo UR leemos que una septuagenaria fue rescatada por funcionarios de la unidad contrabandas luego de ser secuestrada y agredida por su nieto. El reporte lo tiene Román Camacho. El hecho ocurrió la mañana del miércoles 19 de febrero en un inmueble ubicado en las residencias Ayacucho de la Avenida Intercomunal del Valle en el municipio Libertador en Caracas. El sujeto, identificado como César Aarón Enzo Santoni, de 19 años de edad, se encontraba junto a su abuela de 73 años de edad, identificada como Marina Domínguez, en la vivienda cuando se genera una discusión por una leche que el joven había comprado y la mujer se había tomado. En medio de la pelea, el sujeto decide golpear a su abuela y comienza a gritarle aún más fuerte.
Los vecinos escucharon el alboroto y a la mujer mayor pidiendo ayuda y llamaron a las autoridades. Al sitio acudieron funcionarios adscritos a la Unidad contra Bandas Criminales de la Policía Nacional Bolivariana de la base El Valle, quienes iniciaron las mediaciones con el sujeto violento para que se entregara. César Arón en ese momento decide atravesar un mueble en la puerta, atrincherándose aún más en la vivienda y con un martillo golpea a su abuela en la cabeza gritando que iba a acabar con la vida de ella si lo metían preso. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a contrabandas, ante esto lograron ingresar al inmueble y neutralizaron la amenaza deteniendo al sujeto. Al sitio también acudieron comisiones de inspecciones técnicas y de la Delegación Municipal del 6CPC, al igual que funcionarios de la Estación Policial del Valle de la Policía Nacional Bolivariana. La septuagenaria fue trasladada al hospital de Coche, donde fue hospitalizada y se encuentra bajo observación médica. Por su parte, el sujeto detenido se pudo conocer que se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. De igual forma, será sometido a una evaluación psiquiátrica y se espera que en los próximos días sea presentado ante tribunales. Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, comencemos esta parte del recorrido informativo en nuestros titulares internacionales con lo que tiene Mundo UR, la página de casa. Una ola de afecto, de oración, ha generado el complejo estado de salud que atraviesa el Papa Francisco a sus 88 años de edad. La Conferencia Episcopal Venezolana invitó a los fieles a orar por el sumo pontífice. Ojo que en las últimas horas, digamos, el titular más reciente creo que es este, y es que el Papa Francisco está estable y su análisis muestra leve mejoría según dice el Vaticano. Pero en todo caso, escuchemos este primer reporte de Fabián Ortega. A través de su cuenta en Instagram, el episcopado venezolano informó que se une a la oración de la Iglesia Universal por la salud y el bienestar del sucesor de Pedro e instó a los creyentes, parroquias, diócesis y apostolados en el país a propiciar un momento de oración por la salud del Papa Francisco. Los obispos venezolanos instan a participar este jueves 20 de febrero en alguna de las misas habituales de las iglesias del país y frente al sagrario elevar una petición por el pontífice. En un comunicado publicado la tarde de este miércoles, hora Roma, el Vaticano dijo que su santidad pasó con tranquilidad su quinta noche en el hospital Agostino Gemelli de Roma. El texto señala que tuvo una noche tranquila, que despertó y desayunó. El obispo de Roma fue diagnosticado con neumonía y una infección respiratoria que implica bronquitis asmática. No obstante, según el reporte de este miércoles, se encuentra de buen ánimo y está agradecido por las oraciones por su recuperación. Bueno, vamos a ver. Qué bueno que la salud del Papa vaya mejorando. Papa Francisco, insisto, 88 años, con esta neumonía bilateral de la que hemos hablado esta semana en los últimos días. Información toda ella, salidas desde el Vaticano. Lleva más de una semana ya con esta infección respiratoria. Ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero. Una tomografía fue la que reveló esa afección y esto ha requerido un tratamiento farmacológico adicional. Y la verdad, cuando estas cosas ocurren, la prensa, los fieles, muchos comienzan a buscar como candidatos. Se inicia el acercamiento a nombres con posibilidades de dirigir la Iglesia Católica y obviamente uno desea pronta y total recuperación al Papa. Cualquier persona como ser humano es lógico, pero también entiende a la vez ese interés que genera una situación así para quien está llamado a conducir los destinos de la Iglesia Católica. Bueno, y vamos a hacer un contacto esta hora con Marinelis Tremamuno. Ella es periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano. Ella es productora audiovisual, es escritora también. Marinelis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Aló? ¿Marinelis? Sí. Hola, sí, ¿cómo estás? Días. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí bastante preocupados por la situación del Papa Francisco. Sin embargo, Marinelis, lo último que leí anoche, no sé si esto ha cambiado en algo, el Papa Francisco estaría estable y hay una leve mejoría. ¿Es lo más reciente? Sí, es lo más reciente. Esta mañana recibimos un nuevo mensaje de la sala de prensa del Vaticano en donde se afirma que el Papa pasó una noche serena y se despertó con normalidad, incluso desayunó sentado, lo cual es una novedad, ¿no? Porque anteriormente no se daba este detalle de que había desayunado sentado. Nos hace interpretar de que posiblemente anteriormente estaba en cama, ¿no?
demuestra una pequeña mejoría, pero recordemos que el tratamiento de la neumonía bilateral, que fue diagnosticada hace apenas 2 días, realmente requiere de al menos 5 o 7 días para saber si efectivamente responde al tratamiento de la terapia antibiótica que seguramente está recibiendo en este momento. Claro, por lo que el pronóstico, bueno, no sé si reservado, pero no estará tan claro. Lo bueno es esta tendencia, al menos de las últimas horas. Ahora, pregunto yo, Marinelis, un día en la Iglesia Católica sin el Papa al frente, con el Papa hospitalizado, ¿qué significa? ¿Qué pueden hacer los cardenales? ¿Qué puede hacer sus asistentes, su equipo? ¿Qué puede hacer el Vaticano? ¿Y qué no? ¿Qué cosas no pueden seguir adelante sin la figura del Papa? Honestamente, creo que poco ha cambiado al momento. Lo único es que algunos eventos públicos que tradicionalmente preside el Papa no se han llevado a cabo, como por ejemplo el Ángelus del domingo pasado, que es la primera vez en su pontificado que no se realiza, y la audiencia pública del día de ayer, que tradicionalmente se hace los miércoles en la Plaza San Pedro. De resto, la máquina, por decirlo de alguna manera, de la Santa Sede sigue operativa. Y en algunos de los mensajes que hemos recibido de actualización de la salud del Papa se ha incluso informado de que él recibe a sus colaboradores y ha incluso revisado documentos. O sea, hemos recibido en los comunicados diarios confirmación de que ha seguido su funcionamiento normal. Por ejemplo, le aceptó la renuncia a un cardenal de Canadá recientemente, Monseñor Blasi, acusado por abusos sexuales. También hemos sabido de que ha hecho llamadas telefónicas, por ejemplo, a la parroquia de Gaza, que sabemos la situación tan delicada que se vive en la Franja de Gaza. Eso nos confirma que él sigue activo, al menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que está sucediendo al interno de la habitación del hospital Gemelli, que es completamente hermético. Que además Marinelis contrasta mucho con esas últimas imágenes en las que no podía sencillamente hablar, no le daban sus pulmones. Así es, y esta situación era de al menos 15 días en donde él evitó ser trasladado y recibir atención médica, porque lo que nos dicen, ¿no?, las personas cercanas es que es una persona bastante terca y evidentemente no le gustan los médicos, ¿no? Sí. Y creo que esta extrema exposición, además al invierno romano, ha empeorado definitivamente su salud. Es Marinelis Tremamuno con quien hablaba. Marinelis, yo no voy a entrar ahora en este punto, ¿no?, en cuándo un papa puede o debe abandonar sus funciones, bajo qué supuestos, el procedimiento que se sigue, quién asume temporalmente, si el Papa renuncia o más allá, y ojalá no sea el caso, si fallece el Papa. Pero, dejando todo esto de lado, comienzan ya, el producto bueno del interés, insisto, de fieles, pero de la prensa de todos, comienzan a sonar algunos nombres. Se habla de Luis Antonio Tagle, un filipino de 67 años, de Matteo Zuppi, un italiano de 69, de Pietro Parolin, conocido en el país, italiano de 70, de Wilhelm Erik, de Países Bajos, con 71, Peter Erdó, húngaro, de 72, Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, con 76, Peter Turkson, de Ghana, con 76, Gerhard Ludwig Müller, alemán, de 77, Malcolm Ranjit, de Sri Lanka, con 76. Incluso hablan también de 2 mexicanos. ¿Por qué se habla? ¿Por qué ellos suenan? ¿Esto se debate en Roma, en el Vaticano? No es la primera vez que esto sucede. Obviamente sabemos que el pontificado del Papa Francisco ha sido bastante polémico por una serie de reformas que ha hecho a la Iglesia. Y esto ha generado una división interna que no es un secreto para nadie. Entonces es normal que en una situación de estas, en donde el Papa de alguna manera está impedido físicamente, empiezan, ¿no?, todos estos movimientos detrás de bastidores. Sin embargo, yo creo que todavía es prematuro. El Papa sigue operativo en sus funciones delante del gobierno de la Iglesia. Existe, esto es importante aclararlo, porque ha surgido una fake news de que él habría renunciado. En cambio, quiero aclarar que existe una carta que él firmó al inicio de su pontificado en el 2013, en donde existe una renuncia firmada en caso de impedimento físico para ejercer sus funciones. ¿Y eso lo ha hecho, perdón, esto lo ha hecho este Papa o todos los papas? Ok, es un protocolo que se inició desde Paulo VI, es lo que quería explicar. Entonces,
no hay que generar ahora una alarma por esto, es simplemente un protocolo. Esto ha generado una fake news porque, bueno, estamos en los tiempos de las redes sociales y cualquiera escribe cualquier cosa en las redes sociales, pero es importante aclarar para calmar a la feligresía que esto es un protocolo normal y que él en este momento sigue al frente del gobierno de la iglesia. Si por algún motivo esto cambia en los próximos días, la iglesia sigue funcionando normal, para eso existe el colegio cardenalicio, quien asumiría el gobierno de la iglesia católica para posteriormente iniciar un cónclave. Pero ojo, todavía es prematuro para hablar de un escenario de este tipo. Así es. Marinelli, gracias por este tiempo esta mañana, muy gentil. Siempre a la orden y bueno, seguiremos al pendiente de lo que suceda. Igual nosotros desde aquí contigo, Feliz Marinelli. día. Igual. Marinelli Stremamuno es periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano, es productora audiovisual, es escritora también. Son las 6:52. Vamos a seguir con el panorama internacional y en este caso con, caramba, estas declaraciones de Trump hacia Zelensky. France 24 recoge que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, luego de que el mandatario ucraniano asegurara que no va a reconocer los resultados de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia hasta que se le permita participar. Parece lógico, ¿no? El mandatario estadounidense aseguró que Kiev tuvo muchas oportunidades de resolver el conflicto con Rusia. Me decepciona oír que están molestos por no tener una silla. Bueno, han tenido un asiento durante 3 años y mucho tiempo antes de eso. Esto podría haberse resuelto muy fácilmente. Solo un negociador de medio pelo podría haber resuelto esto hace años. Peor, el presidente de los Estados Unidos llamó dictador a su homólogo ucraniano Zelensky y le advirtió que si no actúa rápido, su país podría desaparecer. Recordó que el índice de popularidad de Zelensky es menor a 4%. No hemos tenido elecciones en Ucrania donde tenemos ley marcial esencialmente. ¿Dónde está el líder en Ucrania? Quiero decir que, odio decirlo, pero está debajo del 4% de aprobación. Eso no es cosa de Rusia, eso es algo que viene de mí. No es cosa de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Donald Trump vive en un espacio de desinformación rusa. En respuesta a estos ataques del mandatario, muy afín a la retórica del Kremlin, en un contexto de acercamiento entre Washington y Moscú. Desafortunadamente, el presidente Trump, a quien tenemos un gran respeto como líder del pueblo estadounidense, a quien respetamos mucho, que nos apoya constantemente, desafortunadamente vive en este espacio de desinformación. Zelensky desmintió muy específicamente esa afirmación de Trump sobre un supuesto respaldo de 4%, al recordar que Ucrania no tiene elecciones presidenciales desde 2019 por la situación bélica, lo que hace imposible medir su aprobación mediante procesos electorales regulares. A todas estas, en F leemos que el canciller alemán Olaf Scholz tildó de falsas y peligrosas las afirmaciones del presidente Trump. Lo correcto es que Volodymyr Zelensky sea el jefe de Estado electo de Ucrania. El hecho de que no puedan celebrarse elecciones propiamente dichas en medio de una guerra se ajusta a los requisitos de la Constitución y las leyes electorales ucranianas. Esta es una declaración de Scholz en una entrevista con la revista Der Spiegel. Pero además de Ucrania, más allá de estas declaraciones, encontramos que el presidente Zelensky informó que Estados Unidos pidió quedarse con la mitad de los recursos naturales de los que dispone Ucrania sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre la continuidad de su apoyo ni sobre garantías de seguridad. Es un titular de F. En AFP tenemos que durante su primera visita a Kiev, después de que Ucrania denunciara las conversaciones ruso-estadounidenses celebradas en Arabia Saudí, Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania del presidente Trump, dijo entender que ese país necesita garantías de seguridad. Kellogg dijo a su llegada que su visita tiene como principal objetivo escuchar a los ucranianos y transmitir sus preocupaciones a la Casa Blanca. Bueno, hemos hablado de Rusia, pues el presidente de ese país, Vladimir Putin, declaró este miércoles que valora positivamente el resultado de las conversaciones entre Moscú y Washington que tuvieron lugar en Riad, en Arabia Saudita. Hay que prepararlo. Me encantaría reunirme con Donald. Hace mucho tiempo que no nos vemos. No tenemos una relación estrecha, pero aún así, en años anteriores, en los 4 años que fue presidente, nos reunimos e incluso hablamos mucho de nuestras relaciones interestatales. Me encantaría reunirme con él también hoy en día. Creo que a él también.
Putin dijo que Rusia nunca se ha negado a dialogar con Europa ni con Ucrania. En F, leemos que el jefe del Kremlin sugirió que el ataque ucraniano a una estación de bombeo del consorcio del oleoducto del Caspio, clave para las exportaciones a Europa, fue coordinado por Bruselas. Eso en F, y en AFP, que los países de la Unión llegaron a un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a gran escala a territorio de Ucrania. Las nuevas sanciones incluyen más medidas contra los buques de la llamada flota fantasma rusa, que ayudan a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, así como la prohibición de importar aluminio de Rusia y de exportar servicios de refinería de crudo y gas, según informaron estas fuentes. Y de ese conflicto al de Medio Oriente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de inmoral la propuesta del mandatario Trump de expulsar a la población de Gaza. Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y a nivel mundial. Y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, rechazó ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el desplazamiento forzoso de la población de la Franja de Gaza y defendió la reconstrucción del enclave palestino. En F también encontramos que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre la segunda fase del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza comenzaría la semana que viene tras la llegada de una delegación israelí a Doha. Lo informaron a F fuentes de seguridad egipcias y del grupo islamista palestino. Y bueno, hablando de Estados Unidos, el gobierno de ese país congeló de manera indefinida las solicitudes migratorias de personas que llegaron al país mediante una serie de programas creados por su antecesor Joe Biden y que beneficiaban a miles de personas de varios países de Latinoamérica y de Ucrania, según trascendió a medios locales. En un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional difundido por la cadena CBS, el Ejecutivo ordena también congelar las aplicaciones pendientes de quienes buscan inscribirse al programa y obtener este permiso para viajar a Estados Unidos, conocido como parol humanitario. Y Estados Unidos designará como grupos terroristas, ya lo hemos leído en las nacionales, a 6 cárteles del narcotráfico de México, entre ellos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha, la MS-13. Lo ordenó el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, en un documento publicado en el Registro Federal que entrará en vigor. También fueron incluidos en la lista grupos terroristas de cárteles mexicanos del noreste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos también. Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los vuelos de drones de Estados Unidos sobre territorio mexicano forman parte de una colaboración de años entre ambos países. Sus declaraciones llegan después de que medios estadounidenses reportaron un aumento en la vigilancia aérea sobre cárteles de la droga. No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. En más sobre narcotráfico, el gobierno de Ecuador anunció que solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico, cuya cruenta disputa por el poder mantiene atemorizada a la población. Es una nota de la agencia France Press. En Mundo UR leemos que la crisis en el Catatumbo no ha sido controlada. Los grupos irregulares armados continúan en enfrentamiento, mientras el ejército busca devolver la paz a los catatumberos. El reporte es de Yoiri Sosa. A un mes del inicio de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, las cifras oficiales arrojan más de 80.000 ciudadanos afectados, de los cuales 52.000 forman parte de los desplazados. De ellos, 26.000 aproximadamente llegaron a la ciudad de Cúcuta, departamento colombiano, frontera con el estado Táchira, Venezuela. Sin embargo, la atención ha recaído completamente sobre la gobernación del departamento norte de Santander y la alcaldía de San José de Cúcuta. Alcalde encargado, Leandro Ugarte. El municipio de Cúcuta no ha recibido un solo peso de parte del gobierno nacional, lo que el municipio ha recibido una ayuda humanitaria que van destinados hacia la alimentación, que no son más de 2.400 que se han entregado en un mes. Ya hemos enviado en 2 oportunidades la solicitud de subsidiariedad al gobierno nacional, no hemos obtenido una respuesta generalizada. ¿Qué ha pasado con estos ciudadanos después de un mes? Llegamos a tener más de 2.500 personas hospedadas en hotel, hoy tenemos un poco más de 1.350 personas, muchos de ellos se encuentran red de apoyo con algunos de sus amigos, familiares. Según información emitida por el gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar, un grupo importante de catatumberos decidieron regresar por voluntad propia a sus hogares. Sin embargo, a los pocos días retornaron a Cúcuta, pues el conflicto no ha sido controlado y continúa en un punto álgido de enfrentamiento. Por cierto que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa.
Pedro Sánchez es recordado por liderar aquella operación en la que se rescató a 4 niños que estuvieron perdidos en la selva del Guaviare. Lo recuerda, por más de 40 días. Creo que hay hasta un documental ya en Netflix a disposición sobre este evento. Y cierro con esta nota de CNN. Jerry Eisenberg, artista, dibujante de animaciones, reconocido por su trabajo en icónicas producciones como, por ejemplo, El Oso Yogi, falleció a los 87 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía, según informó su familia. El deceso ocurrió el viernes pasado, luego de que el artista, quien se encontraba internado en un centro médico del estado de California, en Estados Unidos, falleciera tras haber estado luchando con problemas de salud en el último tiempo, según recogió La Tercera, este diario de Chile. Don Gato también le pertenece. A lo largo de su carrera, Eisenberg fue figura clave en el diseño de caricaturas, dejando su huella no solo en clásicos como Scooby-Doo, Johnny Bravo, Bob el Constructor, también en la industria cinematográfica de la animación. Formó una estrecha amistad con Stan Lee y colaboró en la producción de la serie animada Spider-Man entre el 94 y el 98, consolidando su legado en el mundo de la animación. Otra que le pertenece, Los Supersónicos. Son las 7:02 de la mañana. Nos vamos a la pausa. Lo hacemos con Paul McCartney y Michael Jackson. Say, say, say. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Son las 7:10 de la mañana. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, nuestro invitado ya lo voy a presentar, pero reparaba en algo, sí, no deja de ser causal, curioso. Acabamos de escuchar El Norte es una quimera, ¿cierto? Este merengue bellísimo de Luis Fragachán interpretado por Huáscar Barrás, y mucho tiene que ver con lo que vamos a conversar a continuación. Mire, el llamado sueño americano. Recibí en estos días una publicación, mucho me llamó la atención y dije, conversemos algunos minutos sobre este tema. Ese lo coloco entre comillas, ese sueño americano es para muchos jóvenes esa posibilidad de llegar, de alcanzar, de tener una vida
estable, próspera, digamos una vida normal, pongamos este término, normal. Eso significa, ¿dónde está la normalidad? Bueno, algunos ven en el tener una casa propia, que ojo, ayer cuando conversábamos con Asdrúbal, ¿por qué 1 de cada 7 suizos es millonario? Porque no tienen casa propia, porque ese dinero lo invierten y viven alquilados y bien, y contentos y felices alquilados. Pero volviendo al sueño americano está el tener una casa propia, el tener un buen carro y no uno, que lo va cambiando con el paso de los años, lo mantiene actualizado, tener una buena calidad de vida, y eso incluye el ocio, por ejemplo, una vacación anual, y sí, educación y un largo etcétera. Bueno, ese estudio que yo leí decía que el sueño americano cuesta $4.4 millones. Eso es lo que necesita usted en su vida, ¿para qué? Mire, $1.600.000, poco más, poco menos, redonde la cifra, pero $1.600.000 en ahorros para la pensión, para el retiro, para cuando llegue ese momento. $930.000 en una casa, que no necesariamente una, pueden ser 2. Y por supuesto hay casas mucho más baratas y hay otras mucho más caras, sin duda. $832.000 es lo que cuesta criar y educar a los hijos hasta la universidad, incluyendo la universidad. $811.000 en vehículos, claramente aquí se cambian varias veces los vehículos a lo largo de la vida. $179.000 en vacaciones anuales, $36.000 en cuidado de las mascotas, eso me llamó la atención. En total, $4.400.000 para alcanzar ese sueño americano. Insisto, puede ser mucho más, puede ser mucho menos, dependiendo de las posibilidades y de las expectativas. Y de eso queremos hablar, lo hacemos hoy con Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, bienvenido siempre, ¿cómo estás? Buenos días, Román, gracias por la invitación. Y la coincidencia del norte es una quimera antes. Total, reparaste muy bien en ello, mira, como anillo al dedo. Podríamos empezar a pensar, podríamos hablar mucho de Estados Unidos, pero yo quiero concentrarme ahora en Venezuela, hacer un paralelismo, una analogía si se puede. ¿Cuánto cuesta el sueño venezolano? Y cuánto cuesta una casa en Venezuela, y cuánto cuesta criar, educar a los hijos, cuánto cuesta la universidad en nuestro país, para tratar de poner una cifra sobre la mesa. Así como yo, en Estados Unidos, y de acuerdo a este estudio, son $4.4 millones, ¿cuánto voy a necesitar yo a lo largo de mi vida para que mis 3 hijos, en mi caso, bueno, culminen sus estudios, yo pueda tener una casa propia, yo pueda tener un carro relativamente al día? Comencemos entonces con una casa. En la foto de hoy, por supuesto, una casa para 5 miembros, digamos que clase media baja. ¿Cuánto puede costar? Mira, obviamente, y como lo dicen también los estudios en Estados Unidos, en Venezuela pasa que hay diferencias dependiendo de la zona y dependiendo del área metropolitana en la que lo veas, ¿no? Pero una vivienda promedio en Caracas, el metro cuadrado, pensando en más o menos en torno a $800, $1.000 por metro cuadrado, bueno, te lleva a una vivienda familiar que no baja de los $60, $70.000, ¿no? Cuando haces la comparación de eso con el sueldo promedio, el ingreso promedio de un hogar que está, bueno, viendo más o menos entre $300, $400, es lo que nos dicta a nosotros los promedios. Ahí hay una brecha enorme, Román. Y sobre todo, lo que hemos comentado en otras oportunidades, que es la ausencia de financiamiento que no te permite justamente cerrar ese gap. Porque cuando leía sobre el sueño americano, justamente la crítica no recurrente también en la sociedad americana, sobre todo en los jóvenes en ese país, es que hay una brecha creciente entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento del sector inmobiliario allá. Un problema distinto al de acá, ¿no? Pero justamente como esa desigualdad entre un salario que no aumenta a la misma medida como aumentan allá los precios del sector inmobiliario, también genera esa incomodidad, claro, o al final inconformidad, que justamente se hace cada vez más lejos comprar un hogar. Y acá pasa lo mismo, ¿no? El sueño venezolano ya es cada vez más difícil pensar en la compra de una vivienda, y podemos entrar en el debate financiero justamente de si es necesario comprar una vivienda. Más bien puedes pensar en mecanismos de rentabilizar mejor el dinero, tus ahorros, a través de la inversión en los mercados de valores. Pero definitivamente hay bueno, una dificultad adicional en el caso venezolano por la ausencia de financiamiento. Quizás el debate no es hoy para un venezolano promedio, y definitivamente no lo es para un venezolano de mi generación, la compra de una vivienda. Es más, bueno, ¿dónde puedo alquilar? Si me puedo mudar o no, o si puedo más bien pensar en una estancia más larga en casa de mi familia y, bueno, ahorrar algo más para ver si emigro, si, bueno, busco otras oportunidades más adelante, ¿no? Que creo que das en el blanco con este primer análisis, porque no es un asunto nada más de comparar precios. No es cuánto me cuesta una casa en Estados Unidos o en Colombia o en Bogotá o en Argentina o en Brasil o en España versus Venezuela. No. Es las posibilidades que me está dando el país. En términos de vivienda,
de carro, de financiamiento, de posibilidad de ahorro. Ese verbo no lo conjuga la inmensa mayoría en Venezuela, pues porque no hay para el ahorro, incluso partiendo del propio trabajo. O sea, ¿qué trabajo me permitiría a mí hoy soñar con esa casa o ese carro? Totalmente. Y contrastalo, Román, si decía antes ese ingreso familiar promedio cercano a los $400 con la canasta básica familiar que está en $1,270. Entonces, si tú ya te das cuenta de esa brecha, si eso es lo básico, ¿a qué tengo que aspirar para poder comprar un carro, para poder cambiar incluso teléfono? Entonces, son necesidades básicas que al final estás lejos de cumplir con la aspiración, por ejemplo, de ese sueño americano de trabajo arduo, de la búsqueda justamente de oportunidades a partir de la educación. Bueno, otro dato, ¿no? La educación promedio acá, una carrera en Venezuela en una universidad privada ya está rondando los $10,000, entre los $10,000 y los $15,000, ¿no? Compara eso justamente con las métricas que mencionábamos de ingresos, ¿no? Aquí la educación ya universitaria ha quedado muy en manos del mismo estudiante, muy en manos del mismo estudiante que tiene que salir a trabajar para poderse pagar la carrera. Suele decirse que en Estados Unidos promedio, insisto, promedio, un año universitario serían unos $70,000. Sí, o sea, la educación más el mantenimiento, digamos, sí, $70,000 por carreras de 4 años, significa que para un hijo usted necesita $280,000 para que culmine su carrera, que no la educación básica, solo la carrera. Y además, exacto, después viene el posgrado, ¿no? que suele ser mucho más costoso en Estados Unidos. Acá en Venezuela hay una diferencia, evidentemente, en los montos, ¿no? Las cifras que hablamos de educación universitaria, pero la brecha con los sueldos sigue siendo muy alta y por eso digo, aunque las universidades del lado de los privados hacen grandes esfuerzos para generar programas de becas, en el caso de la Universidad Católica hay un esfuerzo enorme por el programa de becas. Bueno, las diferencias que tienes igual con los niveles de ingresos hacen que haya mucha gente que tenga dificultades de acceso. Y aunque la educación pública está y ha venido, digamos, recuperando en alguna medida en los últimos años, sigues teniendo problemas estructurales muy serios de infraestructura en las principales universidades del país y sobre todo el salario de los profesores, ¿no? Fíjate que hablemos de los carros y nos acompaña en el estudio Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor universitario de la Universidad Católica. Un carro. En estos días estaba viendo una publicidad, un carro pequeño de una buena marca, carro nuevo, estoy hablando de un carro nuevo, $20,000. De hecho, $19,000 algo, pero redondea, $20,000. Si te vas a una camioneta ya son 70, 80. Pero lo curioso es que esa camioneta, por ejemplo, que en Venezuela cuesta 70, $80,000, en un mercado como el de España o el de Estados Unidos, no pasa de 30,000. Y con acceso a financiamiento. Con acceso además a financiamiento. Entonces, de nuevo vamos no solamente al monto, sino a las posibilidades reales que tenemos. Y considerando más que, fíjate, nuestro parque automotor versus las posibilidades que tienen en otros países de renovarlo con relativa frecuencia. Sí, eso es para mí una de las prioridades un poco de Estado, ¿no? Esa dificultad, esa deficiencia en el parque automotor, una infraestructura automotriz que está muy deteriorada, es de las más viejas del continente. Y perdón que te interrumpa, ya lo conversamos hace algunos meses con el propio Asdrúbal. Sí. Y le ponía un ejemplo de lo que cuesta ese vehículo fuera y dentro y dice, Román, lo que pasa es que hay que considerar que cuando usted importa un vehículo, y aquí la producción está prácticamente en cero, pero cuando usted importa un vehículo, ya nada más en aranceles, nacionalización, o sea, poner ese vehículo en Venezuela, ya le sube el precio en un 50%. Ejemplo, el carro cuesta $20,000 afuera, ya usted de entrada mínimo va a tener que pagar $30,000. Así es, y eso es una de las cosas que nosotros hemos dicho, además es un sector que hemos estudiado bastante porque lo vemos como un sector de oportunidad, Román, porque efectivamente tienes el parque automotor más viejo del continente, salvo algunas excepciones, ¿no? Estás hablando más o menos de 20 años promedio de rezago en el parque automotor y el modelo justamente que apunta, lo hemos comentado en estos espacios también, es justamente el modelo chileno de una baja carga arancelaria, menos ensamblaje y producción nacional de vehículos. Si no eres competitivo en esa línea de productos, pues lo lógico es justamente facilitar la importación y facilitar también las opciones justamente con una política de Estado que, bueno, permita oportunidades de financiamiento, porque hemos visto algo de financiamiento en el sector automotriz, pero con plazos de 2-3 años que al final tú sabes, y con además iniciales de 30 o 40%, que tú sabes que la verdad es que son una ayuda, pero son una ayuda a un costo alto además de financiamiento y en unos plazos que son difíciles de manejar para la gente, ¿no? Porque planificarte a 2 o 3 años es muy distinto que hablar de créditos a 5 a 10 años que te dan por lo menos un respiro, ¿no? Aquí se nos olvidó ya que cuando usted habla de un crédito inmobiliario, un crédito para vivienda, en cualquier país medianamente normal, estamos hablando de un crédito a 30 años, 20, 30 años. Exactamente. Te puedes manejar con un crédito. Fíjate, yo voy a hacer algo con respecto al sueño americano. No es desprecio a las mascotas, no, pero yo prefiero poner antes la alimentación de la casa antes que la mascota. Me parece maravilloso tener mascotas, pero
En comida ya sabemos que lo básico, y porque nos lo dice Sendas todos los meses, son alrededor de $500 al mes con lo absolutamente básico, indispensable para una familia de 5 miembros. Y de nuevo, sé que me vas a decir, volvemos otra vez al salario. Sí, al final, y tú dices 570 es el último dato de Sendas y 1.200 si le agregas la parte de servicios, que es muy importante porque un hogar no vive solamente de comida. Transporte. Y exactamente, transporte, la misma educación más básica, los servicios públicos mismos. Y, bueno, justamente nos vuelve a llevar al punto de, 70% más o menos de los ingresos familiares se están yendo justamente a lo más básico, que es alimentación y salud. Y eso está porque, la capacidad de ahorrar, como tú decías, está muy limitada a unos pocos, con un ingreso promedio que está más cercano a esos $400 en un hogar, ¿no? Esto yo lo digo porque, incluso hay gente que dice, en mi zona es peor, en mi región es peor, porque las realidades son muy contrastantes y hemos insistido mucho en este caso que en Venezuela hay que ver las realidades desde lo micro porque son muy distintas, muy variables, y lo que hablamos nosotros cuando damos los datos macros es un gran promedio, ¿no? Lo digo porque muchas veces en redes la gente ataca y dice, pero es que eso ni siquiera se gana eso, o más bien en mi caso va un poco mejor. Eso tiene sentido porque es que los números macros son un gran promedio, y este es un país con crecientes brechas de desigualdad por regiones, por sectores. Al final es normal, ¿no? Que en medio de tanta distorsión y desviación, pues los promedios no digan tanto para la gente, ¿no? Partiendo, Jesús, de la realidad económica de nuestro país hoy, ¿tú intentarías cambiar el chip de un joven y decirle, mire, usted no necesita una vivienda propia? Porque para nosotros, para los venezolanos, tener una vivienda es garantía, es seguridad. O sea, lo primero con lo que soñamos tener es un techo para mí, para mi familia, para dejar en herencia, en fin. Pero la verdad es que muchos países del mundo eso no es así, como por ejemplo en Suiza. Prefieren alquilar y estar alquilados el resto de su vida, y ese dinero de tenerlo, invertirlo. Si estuviera en tus posibilidades, partiendo de esta realidad, tú intentarías cambiar ese chip y decirle al joven, mire, alquile, sí, vea el beneficio del alquiler por sobre la compra. Yo creo que aquí, como hay que ser adaptativo, dado la situación en la que estamos, es una buena recomendación pensar justamente en la oportunidad de optimizar todo lo que generas en ahorros, ¿no? Hoy las dificultades de tener una vivienda propia son grandes, o sea, ya los hemos comentado durante el programa, y en ese sentido, justamente nosotros hemos estado muy condicionados. Yo creo que es muy occidental esto de tener una vivienda propia, aspirar justamente a ese sueño de un hogar y en el que sentirse cómodo, estar en confort y tener, la certeza de que si todo va mal, al menos tienes dónde llegar a dormir, ¿no? Pero efectivamente hay muchas oportunidades de optimizar eso, de optimizar el desempeño, ¿no?, de tu dinero. Justamente si te vas a opciones en el mercado de valores, hay opciones en el mercado de valores local, hay opciones en los mercados de valores afuera, y que te permiten justamente, rentabilizar en tiempo inmediato, inmediato obviamente con las condicionantes que tiene esto, ¿no? El desempeño que vaya a tener el mercado, pero que te van generando una oportunidad de optimizar esos ahorros. Yo sí creo, ¿no? Y al final esto es un debate mucho más profundo en finanzas, justamente. Sí, porque más de uno dirá, pero háblame del riesgo de esa inversión, lógicamente. Claro, toda inversión tiene riesgo, pero también tener una inversión en el sector inmobiliario en Venezuela, por ejemplo, es muy riesgoso, porque es que hay gente que se quedó con grandes patrimonios en bienes inmobiliarios hace unos años y hoy son un cuarto de lo que eran en su valor. Entonces, toda inversión tiene riesgo, no solamente en los mercados de acciones, sino también en propiedades, ¿no? Mira, y no hemos hablado, fíjate, por ejemplo, del viaje al año. Un viaje que, de acuerdo a este sueño americano, costaría, déjame volver a la cifra, $179,000 a lo largo de la vida en vacaciones anuales. Y estamos hablando que un viaje son boletos, es un hotel, es un alquiler de vehículos. Y pensando en una familia. Además. Pensando en una familia, son entradas, es comida. Fíjate, vamos a ser muy antipáticos y vamos a hacer, no el sueño venezolano, o sea, no hablemos de toda la vida, pero si yo hoy quiero entonces establecerme con una vivienda propia, tú estabas hablando de unos $60,000-$70,000. Sí, al menos. Muy modesta. Sí, clase media. $60,000-$70,000, digamos a $60,000-$70,000. Un vehículo, pongamos el más económico que yo he visto. Sí, hablando de $20,000, $30,000. $20,000, pensando que es un vehículo nuevo. Obviamente hay opciones de vehículos. No, y si lo haces por financiamiento, al final sabes que te va a terminar subiendo el costo. Pero... O sea, para esas dos propiedades ya estamos hablando de unos $80,000 a $90,000. Sí. Pero luego sume usted entonces el colegio primero, la universidad, esos $1,200 de la canasta básica que incluye la alimentaria. Ahí está el presupuesto, ¿no? Sí, estás hablando más o menos de unos $100,000 pensando en... Entonces yo no sé si tanto para Estados Unidos como para Venezuela, más que sueño, estamos hablando de una pesadilla. Sí, o una quimera, ¿no? O sea, algo que es difícil volviendo a la canción. Algo que es difícil de conseguir. Yo lo que insisto también, siendo joven y estando acá en Venezuela, ¿no?
al final sí existen oportunidades. Yo creo que a todos siempre en este contexto hay que darle un poco la vuelta y pensar desde la óptica del vaso también medio lleno en las oportunidades que se generan, porque bueno, hay mucha migración, mucha migración al final, y hay oportunidades de generar valor agregado en sectores en los que antes era más difícil porque había gente, bueno, con más experiencia, con más formación que quizás se ha ido y justamente dejan esos espacios que son, que los más preparados justamente tienen capacidades de alcanzar, ¿no? Y eso es una máxima de mercados financieros, ¿no? Que las oportunidades se persiguen justamente donde se genera también, o donde hay más capacidad de generar valor agregado, un poco el match entre oferta y demanda en un mercado escaso, como en el que estamos justamente en términos de capacidades técnicas. Entonces, están claros los números. Es muy difícil, ¿no? Estar acá en Venezuela y es muy difícil generar condiciones para comprar vivienda, buscar vehículos, es muy difícil pero para el venezolano que se va a lograr también ese sueño americano. Absolutamente. O sea, los que se fueron y los que se quedaron enfrentan desafíos de dimensiones similares, unos con más facilidades que otros, pero definitivamente ha sido estos últimos 7, 8 años un desafío para todos, para los que están acá y los que están afuera. Pero cerrando, Román, yo creo que al final los números están claros, es difícil. Hay que estar claro que de estas condiciones hemos pagado, todos hemos tragado sapos en este contexto. Pero si pensamos justamente en fuera de la caja, un poco un escenario, empiezas a tener este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué voy a gastar en una compra de una vivienda si puedo aprovechar lo poco que me quede de ahorro justamente para invertirlo en algo que me genere rendimiento? Y eso me puede permitir, hay una máxima en los mercados financieros que es el interés compuesto, que es la generación justamente de ingresos acumulados a partir de los intereses que te va generando cada año. Y eso se habla de que es la octava maravilla del mundo porque realmente permite, justamente generar ingresos pasivos adicionales que luego te pueden llevar a cumplir el sueño americano de esta época, ¿no? Un alquiler en una buena zona, claro. O un viaje al año que te pueda permitir también conocer otras realidades. El sueño americano me llama la atención, que esos 4.4 millones a lo largo de la vida, 1.6 se van en ahorros para mi pensión, para mi retiro. Sí. No confío en otros, confío en mi capacidad de ahorro. Jesús, gracias por habernos acompañado. Mira, Jesús Palacio es economista senior de Ecoanalítica, es profesor universitario de LUCAP. Comenzamos esta conversación escuchando El Norte es una quimera. Bueno, ahora vamos a poner algo de The Cure que da por título Los niños no lloran. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 7:32 minutos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para irnos al corte y hablarles de Grupo Leti, que cumple 75 años, llenos de historias, de momentos, incluso corazones que laten a un mismo ritmo. Esos latidos son los que nos han mantenido vigentes por más de 7 décadas, trabajando para que los medicamentos producidos en la planta de Grupo Leti estén más cerca de todos los venezolanos. En Grupo Leti, porque nuestro compromiso es mayor, tenemos 75 años latiendo por el país. Y cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambios Zoom, ¿sabes que puedes comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria? Es rápido, no hay intermediarios. Febrero es el mes del amor y la amistad, pues disfruta de un momento especial al recibir tus remesas de la mano de los mejores cuando de remesas se trata. Recuerda que la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos de los camiones Fotón. El Fotón de 5 toneladas, ahí está. Disponible, listo para trabajar, con precios especiales para ti. El Fotón Aumark S cuenta con un potente motor Cummins, transmisión manual ZF, lo hacen una excelente opción para tu negocio. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y pregunta por precios especiales, características, garantías, planes de financiamiento y sobre todo por su servicio de mantenimiento y repuestos. Camiones Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y ve preparando tu alemán. Vuelve la temporada de tu tarjeta favorita, tu Mastercard Debit Bancaribe, que te lleva a Múnich, Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2024 a la Madrid. Participar es muy fácil. Usa tu Mastercard Debit Bancaribe en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares, acumulas un cupón. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Cierro hablándoles de Empire Keyway. La moto de calidad que necesitas es una EK. Empire Keyway. Con una EK cada viaje es una aventura, nada te va a detener. Recorre paisajes, escápate de la rutina. Tiene modelos para cada necesidad. Encuentra el que se adapte a tu estilo de vida en sus más de 150 concesionarios en todo el país. Visita EmpireKeyway.com o síguelos en Instagram, @EmpireKeyway. EK, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Hoy estaremos conversando en minutos nada más con Aldo Di Santis, con el embajador Oscar Hernández Bernalete, a propósito de esta negociación entre Estados Unidos y Rusia y de cómo queda Ucrania en todo este asunto, ¿no? Muchos titulares leímos sobre el tema. Luego de las 8 estaremos en nuestra sección de salud con el doctor Cono Gumina, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, y también estaremos conversando del evento Bailatino con La Clave. También el recorrido deportivo por los resultados ayer en Champions. 7:34, pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.